Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. No se suponía que volviera a casa hasta el viernes. Las reuniones en Kegel habían terminado 2 días antes. Y en lugar de registrarme en un hotel o perder el tiempo en el bar del aeropuerto, se me metió esta idea en la cabeza. Romántica, quizá hasta estúpida en retrospectiva. Pensé, ¿qué demonios, Javier? Sorpréndela, hazla sonreír como antes. 7 años juntos, 3 de ellos comprometidos. Este año, por fin lo íbamos a hacer oficial. Vestido blanco, el perro llevando los anillos, barra libre, todo el sueño. Así que compré su merlot favorito y un ramo de flores silvestres en una tiendita de la esquina que olía a pino y a cemento húmedo. Togo, nuestro labrador mestizo de 30 kilos, se volvió loco cuando crucé la puerta. Lo calmé con una golosina, susurrándole, vamos a sorprender a tu mamá. Debí haber sabido en ese momento que algo no estaba bien. Togo no me siguió escaleras arriba. Se quedó parado en el fondo, con las orejas hacia atrás, como si supiera lo que estaba a punto de encontrar. La puerta de la recámara estaba entreabierta. Había música sonando, algo bajo y rítmico, no el típico podcast de crímenes reales con el que Rebeca solía quedarse dormida. Se oían risas, las suyas, pero no sonaban como antes. No había calidez, solo esa risa superficial y cortante que uno hace cuando finge. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Ahí estaba ella, desnuda, montada sobre un tipo en mi lado de la cama. Nuestra cama. Su rostro enrojecido, el cabello recogido en ese moño desordenado que siempre decía que era por comodidad, pero que yo sabía que era su modo de seducción. Sus ojos se cruzaron con los míos justo cuando dejó escapar un gemido que se convirtió en un jadeo. Y en ese preciso instante, algo en mí no explotó. Se colapsó en silencio, como un pulmón desinflándose. No grité, no lloré, no pegué. Solo me quedé ahí, sosteniendo una botella de merlot y un ramo de flores envuelto en papel, como un maldito idiota de una novela que entra en el chiste equivocado. El tipo, un treintañero flacucho con barba y tatuajes tribales, se apresuró a vestirse y salió corriendo como cucaracha cuando prenden la luz. Yo no me moví, no hablé. Rebeca se envolvió en una manta, con los ojos abiertos de culpa y pánico. Javier, empezó a decir. Levanté la mano, no con rabia, solo para detener el ruido. Haz una maleta, dije. Lárgate. Ella se quedó congelada. La misma mujer que una vez discutió 3 horas por el color de unas cortinas ahora me miraba como a un extraño. La vi abrir la boca de nuevo para protestar, explicar, lo que fuera. No esperé. Salí, bajé las escaleras y me senté en el sofá. Togo saltó a mi lado y puso la cabeza en mi regazo como si supiera que estaba a segundos de derrumbarme. Fue entonces cuando empezó el temblor. No fuerte, no dramático, sino de ese que sientes en los dientes. Apreté la mandíbula tan fuerte que dolía. Mi corazón no latía rápido. Estaba ausente, como si mi cuerpo supiera que no podía soportar el peso completo de lo que había visto. Todavía no. Arriba escuché cómo hacía la maleta a toda prisa. Luego, la puerta se azotó. Aún así, no me moví. Me quedé mirando las flores sobre la mesa de centro, arrugadas y marchitándose por los bordes. Uno de los pétalos se desprendió. Cayó sobre un cojín que había elegido en la primavera pasada, pensando que hacía que la sala se viera más adulta. Me reí, o tal vez tosí. Difícil distinguir cuando intentas no gritar. Esa noche dormí en el sofá, si es que se le puede llamar dormir. La cama de arriba se sentía contaminada, como si al subir jamás pudiera dejar de ver la escena. Sus manos en sus muslos, su voz en ese tono que antes usaba conmigo. La traición no era solo física. Era ambiental. Se impregnaba en todo. Por la mañana encontré su anillo de compromiso sobre la encimera. Sin nota, solo metal y silencio. No lloré. No entonces. Alimenté a Togo. Salí a caminar por la cuadra. Observé todas esas casitas ordenadas con sus banderas descoloridas por el sol y sus aspersores creando arcoíris. Pensé en todas las cosas que no vi venir. Luego regresé a casa y me senté en silencio. Fue ahí cuando entendí que no era la rabia lo que me asustaba. Era la ausencia de ella. La parte de mí que antes ardía por ella se había enfriado.
Y no estaba seguro de si alguna vez volvería a sentir calor. Las primeras palabras que Rebeca pronunció después de aquella noche no fueron disculpas. Fueron explicaciones. Desordenadas, desesperadas e incompletas, como si pensara que si decía lo suficiente, algo podría pegarse en la pared de mi contención. No quise que pasara así, balbuceó, apareciendo la tarde siguiente, con los ojos hinchados, el suéter manchado de lágrimas o de café. No pregunté. No me importaba qué había querido decir. No me importa lo que quisieras, dije, sin alzar la voz. Tú lo hiciste pasar, lloró. Por supuesto que lo hizo. Rebeca podía usar las lágrimas como un arma como nadie más. Una vez lloró hasta librarse de una multa por exceso de velocidad frente a mí y sonrió durante todo el camino de regreso a casa. Pero esta vez no había sonrisa, solo ruinas. Las suyas, no las mías. Yo ya estaba entumecido. Confesó que no había sido solo el hombre que vi. Habían sido tres. Uno era un compañero de trabajo. Otro, un tipo de su gimnasio. Uno más, dijo, había sido un error, después de una pelea que tuvimos el año pasado y que apenas recordaba. 3. Ese era el número. Me preguntó si la odiaba. Le respondí que ya no sentía nada por ella. Eso era peor que el odio y los dos lo sabíamos. Se fue otra vez, y eso debería haber sido todo. Debería haber sido la línea definitiva. Pero la vida no se ata de manera tan limpia. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. No para mí. No para preguntar cómo estaba. No para ofrecer ayuda, ni para saber si quería hablar. No, mi madre me llamó para preguntarme si podía encontrar en mi corazón el perdón para Rebeca. Es que es joven y está confundida, cariño, dijo, como si Rebeca tuviera 19 años y no fuera una mujer adulta con una carrera hecha y un closet lleno de pantalones de yoga que valían más que mis pagos mensuales del coche. Cometió un error, dijo luego mi padre. No tires por la borda algo que tomó años construir por una mala decisión. ¿Años en construir? No. Yo lo construí. Yo hice el trabajo pesado, la planificación, la lealtad. Yo mantuve todo unido mientras ella allá afuera probaba sus opciones. Pero al parecer, ahora el irrazonable era yo. Recibí más mensajes en 48 horas de los que había recibido en todo el año anterior. Tías, primos, amigos de ella, incluso su maldito estilista me escribió por Facebook para decirme que Rebeca estaba destrozada y avergonzada, y que debía escuchar a mi corazón. Gracioso como mi corazón no hacía ruido alguno, solo estaba ahí, hueco y callado, como una casa abandonada a mitad de una remodelación. Y aun con todo eso, no grité, no publiqué nada en línea, no hice una escena. Paseaba a Togo, iba al trabajo, comía tostadas, me quedaba mirando las paredes. Trataba de recordar que se sentía ser alguien que tenía un hogar, no solo un techo. Lo que me atormentaba no era solo la traición. Era lo rápido que todos cambiaron. Qué veloz se evaporó la lealtad. 7 años le di a Rebeca, y mis padres la adoraban. Mi madre solía decir, es la hija que nunca tuve. La llevaban de compras, la invitaban a almorzar, incluso le contaban cosas sobre mi infancia que yo mismo nunca había escuchado. Y ahora que ella había arrancado el techo de nuestra vida, a mí me decían que debía ser maduro y no dejar que la amargura arruinara algo bueno. Nunca me había sentido tan solo en mi vida. Y, sin embargo, no me quebré. Solo me fui doblando hacia adentro, poco a poco, en silencio. Una noche me senté en el sofá con la cabeza de Togo sobre mi muslo, la televisión parpadeando en silencio, y susurré en voz alta, ¿qué hice mal? Las orejas de Togo se movieron. Me miró, me lamió la mano una vez y volvió a acomodarse. Ese perro era el único ser que no había intentado reescribir la historia a favor de Rebeca. El silencio se convirtió en mi escudo. Si no hablaba, no podían torcer mis palabras. Si no respondía, no podían manipularme con culpa. No necesitaba consejos. No necesitaba perdón. Necesitaba paz. Así que dejé de contestar llamadas, borré los mensajes de voz sin escucharlos, dejé que los mensajes se pudrieran en la bandeja de entrada como fruta olvidada demasiado tiempo al sol. Le pedí a mi jefe una semana libre y usé días de vacaciones que nunca había tocado. Llevé a Togo al lago, lancé palos al agua, miré las ondas durante horas, y en algún punto de la quietud de esa cabaña vacía que alquilé, entendí algo. Ellos no estaban tratando de protegerme. Estaban tratando de preservar la ilusión, porque mi dolor los incomodaba. Y en lugar de enfrentarlo, lo enterraban bajo frases hechas y presión.
Perdónala. Sigue adelante. No hagas olas. Pero las olas son lo que pasa cuando un hombre finalmente decide que está harto de quedarse quieto. Casi no voy. El mensaje de texto de mi madre llegó una semana después de que dejara de contestar llamadas. Cena de cumpleaños este domingo. Solo familia. Nos haría mucha ilusión que vinieras. Sin mención de Rebeca. Sin disculpas. Solo una culpa disfrazada de invitación. Lo miré largo rato. Mi primer impulso fue ignorarlo como había hecho con todo lo demás. Pero algo en ese mensaje me carcomía. No porque quisiera ir, sino porque sabía exactamente lo que era. No era una cena de cumpleaños. Era una emboscada. Igual fui. Me puse una camisa de franela, jeans y esa vieja chaqueta de cuero que mi padre me dio en el instituto, cuando todavía pensaba que era el tipo de hombre que nunca traicionaría a su propio hijo. Llevé una botella de whisky, no para celebrar, solo para tener algo en las manos. Togo esperó en la camioneta, la ventana entreabierta, la cabeza sobre el apoyabrazos. No le gustaba que lo dejaran. Pero necesitaba un escudo más entre mí y la gente dentro de esa casa. En cuanto crucé la puerta principal, lo olí. Su perfume. No lo había sentido desde la noche en que se fue, pero lo reconocía en cualquier lado. Floral con un filo. La firma olfativa de Rebeca, como ella solía llamarla. Parece que su firma aún tenía valor aquí. Estaba en la cocina con mi madre, riéndose como si fueran hermanas de fraternidad. Rebeca se detuvo en cuanto me vio. La culpa se le asomó en los ojos. No dije una palabra. Tampoco mi madre. Me besó la mejilla y dijo, qué bueno que viniste, cariño. Respiré hondo y entré. Me senté en el extremo de la mesa. Todos actuaban como si no hubiera pasado nada. Mi tío habló de golf. La esposa de mi primo mostró fotos del bebé. Mi padre me preguntó si había visto el último avistamiento en el garaje, como si yo no hubiera arrojado una granada en vivo a esta familia 2 semanas antes. Era surrealista, como estar atrapado en una mala obra donde todos leen el mismo guión y yo era el único que se daba cuenta de que el decorado estaba en llamas. A mitad de la comida mi madre se puso en pie y tocó su copa. Solo quiero decir lo feliz que estoy de que estemos todos juntos, sonrió, mirando por supuesto a Rebeca. Han sido unas semanas difíciles, pero el amor y el perdón siempre triunfan. Somos familia. Nos curamos. Nos apoyamos. Miré mi plato. Bistec, demasiado hecho, seco, siguió. Y estoy tan orgullosa de cómo Rebeca ha manejado todo. Ha asumido sus errores y mostrado madurez. Fue entonces cuando me levanté. La sala se quedó en silencio. Los tenedores se quedaron en el aire. Las copas suspendidas. Tomé mi propia copa. La toqué una vez con el cuchillo para el filete. Mi turno, dije. Mi voz no fue alta. No hacía falta. Iba a permanecer en silencio, dejar que todos fingieran que esto no era un montaje. Fingir que no la habían invitado aquí sin decirme. Fingir que no era un gran número de relaciones públicas familiares. La cara de Rebeca palideció. Mi madre abrió la boca. No la dejé hablar. Pero ya que estamos compartiendo, continué, levantando la copa como en un brindis. Permítanme recordarles que estamos celebrando en realidad. Me volví hacia Rebeca. No cometiste un error, Rebeca. Hiciste un patrón. 3 hombres diferentes, uno de ellos en mi cama. Eso no es confusión. Eso es cálculo. Ella bajó la vista. Me giré hacia mis padres. ¿Y ustedes también? No intentaban ayudarme a sanar. Estaban protegiendo su inversión. Resulta que un préstamo de $300,000 del padre de Rebeca compra más que el salvavidas para un negocio. Compra su lealtad, su silencio, la humillación de su hijo. Se oyó un jadeo. Mi tía dejó caer el tenedor. Mi padre se puso de pie despacio, el rostro enrojeciendo. Javier, eso no es justo, dijo. No, respondí, no lo es, pero es verdad. No la apoyaron porque lo mereciera. La apoyaron porque estaban endeudados y yo era solo un detalle en el trato. El silencio que siguió fue casi sagrado. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave de repuesto de su casa. Caminé y lo dejé sobre el mostrador. Me criaste para creer que la familia significa algo. Resultó que esa creencia era de un solo lado. Me di la vuelta para irme. Rebeca intentó hablar.
Ni siquiera la miré. En la puerta, me detuve lo suficiente para mirar atrás. Para cualquiera que se preguntara si estaba bien, dije, lo estoy, porque alejarme de este desastre no es perder a la familia. Es finalmente ver quién nunca fue parte de ella. Entonces salí a la noche, cerré la puerta detrás de mí y nunca volví a mirar atrás. Togo movió la cola cuando subí a la camioneta. Le rasqué detrás de las orejas y murmuré, vámonos a casa. No supe nada de ellos durante 2 semanas después de esa cena. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera uno de esos infames mensajes de voz de culpa de mi madre que solían durar 5 minutos, llenos de suspiros y chantaje emocional disfrazado de preocupación. El silencio no era paz. Era prueba. Entonces apareció el tío Pedro. Llegó un jueves por la tarde sin avisar, entrando en mi complejo de departamentos con su viejo Zoc oxidado, una hielera en la parte trasera y un Gierek en el asiento del pasajero. Abrí la puerta, sorprendido. Él me miró con gesto serio y dijo, ¿tienes 10 minutos para que un viejo limpie su conciencia? Lo dejé entrar. Nos sentamos en sillas plegables en mi pequeña sala. Togo se acurrucó a mis pies, masticando un viejo juguete de cuerda como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pedro abrió una cerveza, me pasó una, luego se recostó con un suspiro que parecía cargar 40 años de arrepentimiento. Estuve en la cena, dijo. No dije nada entonces porque no estaba seguro de si era mi lugar, pero ya terminé de fingir, chico. Me miró a los ojos. Ellos tomaron el préstamo. No me inmuté. Lo imaginaba desde el año pasado, de parte del padre de Rebeca. Silenciosamente. El negocio se estaba hundiendo. Tu padre estaba demasiado orgulloso para decírtelo. Dijo que lo manejaría. Pero cuando el banco rechazó otra extensión, acudió al padre de Rebeca. Costó 300,000. Me quedé mirando la cerveza en mi mano. Cerrada. Pedro continuó. La condición no estaba escrita, pero era entendida. Mantener la boda en curso. No causar problemas. Proteger el compromiso a toda costa. Tu padre pensó que todo se arreglaría si ustedes dos se casaban. Tal vez creyó que nunca lo descubrirías. Exhalé lentamente, no un suspiro, más bien como presión escapando de una tubería agrietada. Por eso la invitaron, dije. Por eso la seguían defendiendo. Él asintió despacio. Vieron el préstamo como un salvavidas. Y tú eras un riesgo para esa inversión. No hablé por mucho tiempo. Todo se movió, percibiendo la tensión. Le rasqué la cabeza distraído, intentando mantener la rabia donde debía estar, profunda y controlada. Me vendieron, dije al fin. Ellos hicieron una elección cobarde, dijo Pedro. Y yo debí señalarlo antes. Lo siento, Javier. Negué con la cabeza. No era tu trabajo protegerme. Ese era el de ellos. Pedro bebió la mitad de su cerveza, la dejó sobre la mesa y añadió, tu padre está avergonzado. Tu madre no lo admitirá, pero también lo está. No lo justifica, pero saben que cruzaron una línea. No la cruzaron, dije. La arrasaron. Esa noche conduje hasta la casa de mis padres. No les avisé que iba. No quería otra emboscada. Solo necesitaba respuestas cara a cara. Mi padre abrió la puerta. Parecía más viejo, como si el peso de la mentira finalmente hubiera empezado a reflejarse en su rostro. Javier, dijo con cautela. Hablemos, respondí. Me debes al menos eso. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mi madre rondaba cerca, con los brazos cruzados, esperando su momento para intervenir. No se lo di. Se lo del préstamo, dije. Pedro me lo contó. Mi padre cerró los ojos y exhaló despacio. Iba a decírtelo, dijo. No, lo interrumpí. No ibas a hacerlo. Ibas a enterrarlo y esperar que yo siguiera ciego. Mi madre habló. No fue así. Estábamos tratando de mantener a la familia unida. Ustedes intentaron mantener su situación estable, dije. Me usaron como un peón. Y cuando Rebeca lo arruinó todo, no apoyaron a su hijo. Caminé hacia la puerta y me dirigí a ella. Mi madre, con lágrimas formándose, murmuró que solo no querían perderlo todo. Ya lo perdiste, le respondí, avanzando. Solo no te habías dado cuenta. Conduje a casa sin música, sin rabia hirviendo, solo con claridad. A veces la traición no es ruidosa, se oculta en apretones de manos tras puertas cerradas y sonrisas en la mesa.
Cuando finalmente la ves, no explotas. Te alejas y no miras atrás. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, segundo piso, sin lavaplatos. El tipo de lugar que alquilas cuando tu vida ha sido vaciada y necesitas un espacio para empezar de nuevo. Las paredes eran beige, la alfombra barata, y el techo crujía cada vez que mi vecino de arriba caminaba. Pero era mío. Todo mío. Togo reclamó la esquina junto a la puerta del balcón, donde la luz del sol entraba alrededor de las 4 de la tarde, como una disculpa silenciosa. Le compré una cama nueva. Y a mí también. Nada lujoso, solo limpio y libre de recuerdos. No traje nada de la vieja casa que me recordara a ella, ni el sofá que eligió, ni las fotos enmarcadas, ni la maldita máquina de espresso que nunca quise. Empecé de cero con un colchón, un par de sillas y el perro que nunca se apartaba de mi lado. La primera noche dormí mejor que en meses. Sin ruido, sin mentiras, solo silencio. Y por primera vez, el silencio no me acusaba de nada. Comencé terapia esa semana con el Dr. Marvin, un psicólogo civil retirado del ejército, de voz plana y directo como pocos. Parece que te entrenaron para hacer sentir cómodos a otros a costa tuya, dijo en nuestra primera sesión. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque dolió más de lo que esperaba. No hablamos directamente de Rebeca. No preguntó qué llevaba o qué dije cuando la descubrí. Preguntó por qué me quedé con alguien que minó mis instintos por años, por qué acepté ser ignorado, desestimado, silenciado por culpa. La verdad era más fea de lo que quería admitir, había sido leal a una imagen, a una fantasía, a una versión de ella que ya no existía. Marvin lo llamó codependencia emocional con un complejo de lealtad, yo lo llamé ser un tonto. Desempacamos más de lo que esperaba, cosas de la infancia, mi hábito de tragar frustraciones para mantener la paz, mi negativa a ser dramático, como aprendí que mi enojo incomodaba a otros. Así que lo enterré en silencio. Pero el silencio no me protegió, solo hizo más fácil que otros me pisotearan. Escribía en mi diario, hacía caminatas, desayunaba solo en loncherías grasientas, leía libros de suspenso, llevaba a Togo al parque. Aprendí a decir no sin dar explicaciones. Poco a poco, todo empezó a cambiar, mis hombros ya no cargaban tanto peso, mi estómago no se tensaba con cada notificación de teléfono. Dejé de estremecerme al escuchar la palabra boda, pero Rebeca no me dejaba en paz. Empezó con flores, grandes arreglos enviados a mi oficina, sin notas, pero reconocí su letra. Luego vinieron los correos, algunos disculpándose, otros enfadados, uno fingiendo estar embarazada. Ignoré todo eso hasta que presentó una queja ante el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, alegando que la había manipulado emocionalmente y abandonado durante nuestro compromiso. La representante de Recursos Humanos me llamó, con la cara roja y torpe, sin saber cómo manejar el lío. No grité. Llevé documentos, líneas de tiempo, capturas de pantalla de sus infidelidades, registros de llamadas, los correos electrónicos que envió, la falsa afirmación de embarazo, incluso el correo de voz donde lloraba. Lo inventé todo. Por favor, no me odien. En 2 días cerraron el asunto. Ella no esperaba la nueva versión de mí. No estaba desquitándome. Era metódico, preciso, como un hombre que ya había enterrado el fuego y ahora solo llevaba las cenizas en una caja de acero. Rebeca había perdido acceso a mí, y eso la volvió loca. Pero yo ya no la odiaba. El odio requiere energía, tensión. No me quedaba ninguna. Empecé a reconectar con viejos amigos, aquellos a los que ella había ido sacando lentamente de mi vida. Regresaron, no con fanfarrias ni lástima, sino con comprensión silenciosa. Vaya, hombre, dijo mi amigo y, tomando una cerveza. Pensé que estabas muerto o en el programa de protección de testigos. Algo así, respondí. Nos reímos. Me reí. No de esa risa nerviosa que le daba cuando ella torcía mis palabras. Una risa auténtica, desde el fondo del pecho. No era ruidosa. No era triunfal. Era mía. No quemé su vida. Simplemente me aparté por completo y me aseguré de que las salidas quedaran cerradas detrás de mí. Después del episodio de Recursos Humanos, hice que mi abogado cerrara lo que quedaba del arreglo de la casa. Rebeca y yo habíamos congelado todo durante el compromiso. Compramos la casa hace 2 años. Principalmente con mi dinero y mi nombre en la escritura. Pero, en mi buen juicio, o tal vez en mi necesidad de creer en nosotros, había aceptado un título compartido. Al principio ella luchó por mantenerlo. Decía que no tenía a dónde ir,
que la casa era nuestra. Mi abogado presentó calmadamente los registros de su infidelidad, más el correo falso del embarazo, en el arbitraje. Su tono cambió después de eso. Se fue con la mitad del valor de la propiedad. Yo me fui sin ataduras, con libertad a precio reducido. Empecé a llenar mi tiempo con cosas que Rebeca antes llamaba inútiles: caminatas, repintar muebles, almorzar con compañeros de trabajo que realmente me agradaban. Me uní de nuevo a una liga de básquet de desecho que no jugaba desde la universidad. No estaba tratando de recuperar viejas piezas de mí mismo. Estaba construyendo nuevas. Rebeca seguía intentando alcanzarme. Los mensajes de voz pasaron de disculpas a amenazas y luego al silencio. Entonces volvió a surgir la mentira del embarazo, esta vez con otra historia: había tenido un aborto espontáneo. Fue trágico. Necesitaba apoyo. Mi abogado afrontó su mentira. Amenazó con solicitar los registros médicos. Ella se quedó callada. Yo no reaccioné, ni siquiera para regodearme. Su poder había desaparecido. No porque lo perdiera, sino porque me negué a sostener el otro extremo de la correa. Volví a conectar con mi amigo Caleb. A Rebeca siempre le había caído mal. Decía que era mala influencia, lo que en realidad significaba que la enfrentaba cuando decía tonterías. Salimos una noche por unas copas y nos sentamos en un patio bajo luces colgantes, hablando como si no hubiera pasado el tiempo. Hombre, dijo, inclinando la botella. Te ves 10 años más joven. Lo siento, respondí. Y lo decía en serio. Ya no buscaba la paz. Vivía dentro de ella. La terapia ayudó. El tiempo ayudó. Decirnos sin culpa ayudó. No intenté salir en citas serias. No todavía. Pero conocí gente, establecí límites. Me reí cuando en una primera cita me dejaron en visto en lugar de caer en espirales como antes. No estaba roto. Simplemente estaba construyendo una vida sin podredumbre en los cimientos. Una noche, me quedé en el balcón de mi apartamento, con todo a mis pies, una bebida fría en la mano y una lista de reproducción sonando suavemente desde los altavoces dentro. Un vecino que apenas conocía saludó desde enfrente. Yo respondí con la mano. Ese momento no significaría mucho para nadie más. Pero para mí, lo era todo, porque nadie intentaba manipularme. Nadie me estaba tratando de manipularme. Nadie exigía que demostrara mi valor mientras destruían todo a mi alrededor. Solo era yo, respirando tranquilo, viviendo limpio. El fuego se había extinguido. El humo se había despejado. Y todo lo que quedaba era un hombre de pie en el silencio, no para destruir cosas, sino para construir ladrillo por maldito ladrillo con sus propias manos. Era un domingo por la mañana cuando aparecieron sin ser invitados. Acababa de volver de correr con Togo. Ambos estábamos empapados de sudor y polvo. Él jadeaba, yo me limpiaba la cara con el borde de mi camiseta. Al levantar la vista desde la escalera, los vi de pie frente a mi puerta. Mi madre sostenía un tupperware con pan de plátano como si fuera una ofrenda de paz. Mi padre estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. La misma chaqueta de mezclilla que usaba en todos mis partidos de la secundaria. ¿Podemos entrar?, preguntó ella. Los observé durante un largo segundo, sin enojo, solo calculando. Luego asentí. 5 minutos. Entraron, mirando alrededor como si hubieran ingresado a un museo construido sobre los restos de sus decisiones. El apartamento estaba vacío pero limpio. Una nueva estantería llena de libros de bolsillo. Los juguetes de Togo en un cajón de lona junto a la puerta. Un rompecabezas a medio armar sobre la mesa, un paisaje de algún valle de Montana que probablemente nunca terminaría. Mi padre carraspeó. El lugar se ve bien. Gracias, dije. ¿Qué quieren? Se intercambiaron una mirada. Mi madre habló primero. Te debemos una disculpa. Nada, dije. No los protegimos, continuó ella, con la voz temblorosa. Nos protegimos a nosotros mismos, y sé que eso estuvo mal. Mi padre dio un paso al frente. Tuvimos miedo. Hicimos un trato que no podíamos costear, y luego tratamos de cubrirlo con cenas familiares y falsos perdones. Ese no es el tipo de hombre que creí ser. Tampoco es el tipo de hombre que crié en ti. Togo se acercó y se sentó entre nosotros como un árbitro, golpeando la cola una vez. No busco una gran disculpa, dije. Busco honestidad y límites. Asintieron,
esperando. Rebeca está fuera de mi vida permanentemente. Si mantienen contacto con ella, es su decisión. Pero yo no estaré presente. Mi madre parpadeó, sorprendida. No hemos hablado con ella en semanas. Bien, dije. Que siga así. Mi padre cambió de peso. Nos gustaría arreglar las cosas contigo, pero en tus términos. Eso me tomó por sorpresa. No porque no esperara que lo dijeran, sino porque, por una vez, no lo acompañaron de ninguna condición. Los dejé sentarse, serví café. El pan de plátano quedó intacto. No rehicimos todo, no lloramos ni nos tomamos de las manos ni pretendimos que los últimos meses no hubieran ocurrido. Solo hablamos. Al principio la conversación fue incómoda, pero luego se suavizó, como ver un tejido cicatricial estirarse sin romperse. Antes de irse, mi padre extendió la mano. No un abrazo, solo una mano firme y callosa sobre mi hombro. Estamos orgullosos de cómo lo manejaste, dijo. No viste todo, respondí. No hacía falta, sonrió. En la puerta, mi madre se detuvo. ¿Crees que hay esperanza para nosotros como familia? Miré más allá de ella en el pasillo. Las paredes beige, el linóleo rayado, el lugar que construí desde nada más que traición y esfuerzo silencioso. Creo que hay esperanza, dije. Pero no sin reglas. Justo, asintieron. Y luego se fueron. No fuera de mi vida, solo fuera de mi control. Esa visita no arregló las cosas, pero tampoco me rompió. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.